Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas las cosas que estamos estudiando, y te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el tema que abordamos en la lección pasada. Estamos viendo que nosotros, en lo que concierne a la apologética, que es la defensa del Evangelio, en este caso el lenguaje, porque tenemos personas dentro de la misma iglesia que proponen que las tradiciones humanas tienen el mismo peso de las Escrituras. Y lo que hemos estado viendo pues a través de los 10 mandamientos del uso del lenguaje, que la palabra de Dios tiene prioridad sobre todas las cosas, es la verdad absoluta. Y si la persona sale de la palabra de Dios para formular nuevas ideas en sus tradiciones, esas tradiciones, si no están de acuerdo con la palabra de Dios, están fuera de lugar. Y eso es lo que estamos observando aquí en estos momentos. Y nos dimos cuenta de que cuando existe este tipo de ataque, lo que tenemos que hacer es expander el círculo, y lo expandemos llevándonos al universo, básicamente, de la tierra al universo, a la creación. Estamos hablando de la creación porque Dios es el que inventó el lenguaje, porque Dios hizo, hágase, y se hizo. Entonces el creador del lenguaje es Dios, y tenemos que regresar a lo que Dios hizo y dijo. Y eso es interesante porque Él, cuando habla a Moisés, le da instrucciones para que Moisés le diga al pueblo que todo lo que yo le estoy diciendo no se puede cambiar. Estas palabras por escrito, instrucciones para ustedes, no se pueden cambiar. Y sea anatema la persona que lo trate de hacer. O sea, es una maldición para las personas que lo hacen. Creen que van a salir con la suya, pero no se salen con la suya. Ahora, que tengan éxito, sí, porque el ser humano inteligente puede tener un gran éxito promoviendo o promulgando ciertos pensamientos que en el momento, en esa época, a las personas les interesa, y es la ola del momento, y si tiene un gran auge, y terminan pues teniendo a lo que es aparentemente un gran éxito, pero no en lo que concierne a la palabra de Dios, porque tarde o temprano aquí el que hizo el hombre es Dios, y el hombre se le acaba el tiempo y se tiene que ir de aquí. O sea que rey por 2 segundos, ¿me explico? No sirve. Entonces comenzamos entonces con esa pregunta especializada en el asunto del lenguaje, y de repente pues se expande para llegar a un asunto acerca del mismo origen del universo, y lo que estamos tratando de hacer es regresar al diagrama que hemos estado hablando pues al nivel de la ética, y estamos hablando de este famoso diagrama que hemos visto una y otra vez. Mentalmente ya nosotros hemos visto esta diapositiva varias veces, y ya mentalmente nosotros tenemos que tener esta imagen de que en la parte de arriba es la política, lo que emana de la ética de una nación, que ha sido adquirido basada en la epistemología, que es la verdad que abraza, pero esa verdad está puesta sobre la metafísica. Meta es más allá de lo físico, de lo que no se ve, señoras y señores, que es lo que formula los pensamientos de una nación. Y si esa metafísica viene de un lugar que procede de la faz de la tierra, es equivocada. La metafísica divina viene de afuera del tiempo, del espacio y de la materia, porque es Dios el que la hace, y a nosotros nos da las instrucciones por escrito para que nosotros sepamos como criatura lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Cuando tú tienes la verdad absoluta entonces de la palabra de Dios, te tiene que ir bien. Imagínate, la mayor parte de las personas que no son discípulos del Señor, son creyentes pero no son discípulos del Señor, no pueden entender estas cosas porque no dan de su tiempo lo suficiente para ser lo suficientemente fieles para tener la palabra de Dios en su corazón. Entonces es un proceso completo que requiere de nosotros requiere nuestra fidelidad. Entonces aquí ahí tienen ustedes esa diapositiva, y en este diagrama hemos estado hablando del nivel de la ética, o sea, del segundo nivel que ustedes pueden ver en la pantalla, o de la política, el primer nivel que está en el último piso de la parte de arriba. Pero debajo de todo esto se encuentra la etimología y la metafísica. Ya nos hemos familiarizado con estas palabras porque no son normales. Allá afuera estas palabras nunca las hemos escuchado, o quizá, pero nosotros ya sabemos que estas palabras conllevan significados que son bastante interesantes. Cuando hablamos de la epistemología, estamos hablando de la verdad que tú abrazas. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Bueno, eso se basa en tu metafísica.
¿okay? La metafísica tiene que ver para nosotros con la palabra de Dios. Y eso es un asunto pues pesado, lo que estamos viendo. Estamos hablando de cómo funciona la mente humana, ¿verdad? ¿Por qué la persona habla lo que habla y dice lo que dice? ¿Y por qué piensa de la manera que piensa? ¿Y por qué juzga de la manera que juzga? Si una persona te dice deberías hacer eso, esa persona está utilizando ciertas normas y principios que ha adquirido en el pasado para decirte a ti cómo debes vivir tu vida. ¿Me explico? Porque tiene que salir de algún lado, o sea, no lo dice espontáneamente sin tener base fundamentada en lo que ha aprendido. Entonces, aquí vemos que es un asunto pesado. Y ahí hay tales cosas como el origen del mundo, el origen de todo el universo, el origen del hombre, el origen del lenguaje. O sea que de repente llega a ser una discusión con repercusiones cósmicas. Estamos hablando de grandes dimensiones. Ahora, esto de poder llegar ahí es asunto difícil pues en nuestra cultura el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy las personas han llegado a especializarse en ciertas áreas. Hay personas que se especializan, por ejemplo, en el aire acondicionado, otras personas que se especializan en la electricidad, otras personas que se especializan en el restaurante, otras personas que se especializan en la química, otras se especializan en la arquitectura, otras se especializan o sea que hay, aún dentro de las mismas especialidades hay más especialidades. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la persona que para ganarse la vida pues se dedica nada más a la parte que entiende perfectamente bien, en la cual se hace un erudito en ese tema? ¿Por qué? Porque yo lo he visto 1000 veces, y cuando tú ves una cosa 1000 veces pues la aprendes. O sea, tarde o temprano tú tienes que saber más de lo que sabe una persona que no lo hace, ¿verdad? Esa te va a hacer preguntas, bueno, ¿y qué hago? Bueno, vas a hacer esto y esto y esto y esto, porque ya tú sabes, ¿correcto? Bueno, eso es lo que ocurre el día de hoy. Entonces hay personas que entran pues a la parte que tiene que ver con los asuntos divinos, lo creado, y con el lenguaje, y claro está, no han sido entrenados en ese campo. Entonces tenemos a los pequeños especialistas en lo que es la literatura, tenemos pequeños especialistas en la matemática, especialistas en el periodismo, y todas las personas son especialistas, básicamente. Entonces, pero el problema entonces es que no podemos ser especialistas exclusivamente para comprender la palabra de Dios. Para nosotros, ¿por qué estudiamos la palabra de Dios? Para ser especialistas en la palabra de Dios. ¿Vieron eso? A nosotros, que seamos ignorantes acerca de 1200 temas, está bien. Con tal de conocer el tema que a nosotros nos interesa bien para ganarnos la vida, estamos bien. ¿Okay? Claro está que si vas a un grupo social o una fiesta y te comienzan a hablar de cosas que tú no sabes, pues ahí tú no vas a saber lo que vas a decir, pero si te hablan de tu tema sí vas a poder hacerlo. Ahora, ese es en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, a nosotros nos interesa tener el máximo conocimiento de la palabra de Dios para ser expertos en la palabra de Dios. Expertos, eso es lo que nos interesa a nosotros, conocer a Dios profundamente. Entonces, el asunto es que tenemos que expandir el asunto del lenguaje para llegar a hacer las preguntas básicas, porque las especialidades son para ciertas cosas nada más, y en nuestra conversación eso es lo que estamos tratando de enseñar. O sea que cuando miramos a la Escritura, como lo hacemos aquí con el versículo 32 que les he presentado, si en nuestra mente concebimos al versículo 32 como una esponja que contiene agua y la estrujamos, entonces pensando lo que dice el versículo 32, vamos a descubrir que las implicaciones se extienden hasta el mismo origen del universo. Las implicaciones del versículo 32, señoras y señores, y eso es lo que estoy tratando de ponerles aquí. Aquí les pongo el versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Eso es lo que dice el versículo 32. Y las implicaciones son tremendas. ¿Por qué? Porque Dios te está dando a ti la verdad y no quiere que la cambies. ¿Okay? Y esa información no solamente es para ti, sino son para las generaciones posteriores. Y han sido para las generaciones anteriores a ti. O sea que ha regido a lo que es la iglesia, por ejemplo, con esta información, y ha regido al pueblo de Israel con la información que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Entonces, de repente, nosotros descubrimos que las implicaciones son tremendas. Y es muy interesante para nosotros porque nos permite, pues, cuando tú tienes ese conocimiento, ¿qué eres? Sabio, has llegado a la sabiduría. No es que seas un genio mentalmente, que tengas un cacumen intelectual muy elevado, ¿okay? O un cacumen intelectual de 185. No tienes necesidad. Lo que tienes que conocer es la palabra de Dios y te hace sabio. Los problemas que las más personas se meten, tú no te vas a meter porque tú sigues la verdad y no sigues la mentira que te proponen aún dentro de la cristiandad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si vienen por tradiciones, pues eso es bandera roja inmediatamente. Nosotros tenemos que ver eso. Entonces, eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Queremos tener unidad en nuestra manera de pensar cristiana, porque si tenemos
y nos expandimos nuestro círculo y sabemos cómo hacerlo, eso llega a ser suficientemente grande y de esa manera nosotros no podemos ser rodeados con estos sistemas humanos del sistema cósmico para destruir la manera en que pensamos. Y además de eso, nosotros vamos a explicarles a esa persona algo que ellos mismos no entienden. Ahora, no significa que ellos van a abrazar nuestra idea, pero por lo menos han sido expuestos a una verdad que nunca la habían escuchado de otra manera, o ser explicada de esa manera. Entonces, nosotros no podemos ser entonces rodeados con el ataque especializado de los supuestos eruditos, porque ahora el problema es que la persona que te acaba de atacar con la idea de que, bueno, eso es una autobiografía judía antigua y que simplemente es un producto humano para sostener ese punto de vista que tienen ellos, y también tienes que ir al origen del hombre y al origen del universo ahora para poder mantener su posición. Antes solamente el ataque era con el idioma, pero ahora si es creyente no puede negar la creación, ¿correcto? Él sabe que Dios hizo todas las cosas, entonces ¿cómo me explicas esto a mí? Ahora de repente estamos tratando con los orígenes y estamos tratando con la pregunta pesada acerca de cómo llegó a existir el universo. O sea que hemos llegado pues a la metafísica básicamente. En este edificio que les he presentado, nosotros hemos llegado a la metafísica. Lo sacamos de la política y de la ética. Ya vimos su epistemología se basa en una tradición, ¿verdad? Que es en realidad no está basada en la metafísica que tenemos nosotros, aunque ellos tienen parte en su mente de la metafísica que nosotros abrazamos, que es la creación, y los llevamos ahí adentro para que esa información arregle la manera de pensar que ellos tienen. Si vienen fuera del campo de la cristiandad, es un asunto un poco diferente, pero de todas maneras tenemos las herramientas para indagar y para entrar a una conversación que finalmente llega a resolver el tema que ellos pretenden destruir. Entonces, normalmente las personas no están preparadas para ir tan lejos, quiero que sepan. Para nosotros estamos estudiando, pero es muy posible que nosotros, pues, ni siquiera encontremos una persona que nos discuta el tema. Quiero que sepan que eso es lo que ocurre con los médicos. En la medicina, la persona tiene que pasar 6 años estudiando medicina, todo tipo de cosas, química, biología, todo tipo de cosas, pero que en realidad a la final cuando se gradúe no las va a utilizar, no, para nada, no las va a utilizar. De vez en cuando va a haber la oportunidad de hacer uso de una de sus memorias de los temas que trató hace 24 años atrás, ¿okay? Pero generalmente, por ejemplo, los médicos de medicina general ven la misma cosa todos los días, los mismos. Si tú tienes una roncha, si tienes una tos, si tienes un dolorcito aquí, pues créeme que esa persona ha visto eso constantemente y sabe de qué se trata y sabe cuando te dicen, ¿sabes qué? Esto requiere un especialista, así de rápido. No necesita ver mucho ni hacer muchos exámenes. Lo que pasa es que hoy en día para ellos salvaguardarse a sí mismos, que no los metan, que no les den ningún tipo de demanda, pues te mandan a hacer una cantidad de exámenes. Pues bueno, ¿qué hiciste? Bueno, yo le mandé a hacer este y ese examen para corroborar lo que yo tenía, pero en realidad no necesita hacerlo, porque ellos lo ven así de rápido, saben exactamente de qué se trata. O sea que si tienes un amigo médico que te conoce, no tienes necesidad de hacer tantos exámenes, a menos de que tengas algo mucho más difícil. Pero, ¿a qué les estoy tratando de decir? Que nosotros tenemos que aprender cosas que finalmente quizás no las vamos a utilizar allá afuera, pero nosotros las sabemos. Como cristianos nosotros sabemos cuál es la verdad y de dónde viene esta gente. Por eso la palabra de Dios dice que el cristiano, por ejemplo, que está estudiando la palabra de Dios, puede discernir a los demás, pero él no es discernido porque ellos no conocen nuestra metafísica, ¿se dan cuenta? Entonces ellos no nos pueden discernir a nosotros, pero nosotros sí lo discernimos a ellos. Inmediatamente los ponemos en el lugar que les corresponde, porque su metafísica, a la verdad, aquellos no viene de Dios, viene del mundo. ¡Pum! Entonces ya lo puedes catalogar. ¿Sí me explico? O son personas que tienen parte de la metafísica divina y parte de la metafísica del mundo. O sea, ¿qué tienen? Lo que Dios no quería que tuvieran ellos en su corazón. ¿Y qué era lo que Dios no quería que tuvieran en su corazón? Bueno, la injerencia de otras del paganismo dentro del corazón de la persona. Porque están mezclando la verdad con la mentira, ¿verdad? Por eso no quería que existiera pues esa injerencia de los puntos de vista paganos en Israel. Entonces, estamos llegando a ese punto, pues. Ahora, aquí en estos momentos pues podemos ver que normalmente las personas no están preparadas para ir tan lejos, como les dije, y normalmente dan por alto el asunto diciendo, los que están afuera,
no los que están adentro de la cristiandad. Los que están afuera dicen, bueno, lo que pasa es que tú eres un creacionista. ¿Okay? Fíjense lo que pasa. Hoy en día las escuelas están enseñando ¿qué? La evolución. Que el hombre se demoró 120 millones de años para evolucionar y dices esto y lo aquello. Pero entonces, ¿a qué conclusiones? Bueno, tú eres un creacionista. Y eso explica pues tu manera de pensar. Me vienen de afuera. ¿Okay? Y claro está, pues bien, entonces enséñame, lo que podemos hacer es, enséñame la evidencia que viene del otro lado. Enséñame, ¿cómo fue que sucedió esto? Y normalmente pues van a estar muy mal preparados para hacer eso debido a que las preguntas que emanan el día de hoy son básicamente triviales. ¿Qué le enseñan a los jóvenes en nuestras universidades y en nuestros colegios? Cosas triviales. ¿Por qué? Porque la ALSU no les permite enseñar las cosas de Dios. ¿Okay? Los pueden demandar. Entonces están aquí en el nivel superior, están ya promulgando políticas dentro de los colegios y a las personas, y tienen una ética basada en una epistemología que no es verdad, es una verdad con la B chiquita, no es la verdad con la B grande. ¿Por qué? Porque vienen de otro lado. Entonces, el problema que existe hoy en día, y el ataque ha sido tan poderoso, que ellos han logrado quitar la mención de Dios y de la creación, poniendo el sistema de la evolución, y con eso nuestros jóvenes los han llevado, que ya no piensan ni como americanos. ¿Okay? Este país antes estaba basado en la palabra de Dios, sabía que había un creador y una criatura, y ellos se apegaban a eso, estaban los 10 mandamientos, y el país andaba bien. Pero ahora eso se ha separado lejísimos, está de la verdad, y viene la decadencia, y esto está por caer. Entonces, un maestro cristiano puede ser maravilloso, un maravilloso cristiano, en lo que concierne a su capacidad, pero en el currículo de las escuelas públicas con el ACLU que les dije la semana pasada, que es el American Civil Liberties Union, o la Unión Americana de Libertades Civiles, estipulan cuáles son los límites del currículo y con eso maniatan a el maestro. No puede tocar ciertos temas. ¿Okay? Ellos no pueden contestar esas preguntas básicas entonces, o sea que el 99% de los niños que pasan por el sistema educacional no tienen la capacidad o la experiencia para indagar más adentro de estas discusiones grandes y pesadas. No pueden, no entienden cómo funcionan. Ya sea que la persona sea un creacionista o un evolucionista, pues, ¿qué importa? Pregúntenles ustedes si han leído el libro de Darwin y los orígenes de las especies. Que muchas personas lo citan, pero nadie los ha leído. Nadie ha leído esto. ¿Y saben cuál es el subtítulo de Darwin? Que esta gente habla de estas cosas. Bueno, Darwin se trata del racismo. Eso es lo que es racismo, puro racismo, cosa que la palabra de Dios no quiere saber. En la palabra de Dios no existe el racismo. ¿Okay? No existen las razas en la palabra de Dios, no sé si ustedes sabían. Existen civilizaciones, pero no habla de razas. ¿Por qué? Porque Dios hizo a todos los seres humanos y son de Él, y Él pinta como quiere. ¿Okay? Y nadie puede socavar o menospreciar a una persona porque no se parece a ti. ¿Me explico? Porque todos venimos de la mano de Dios. Entonces eso elimina pues todos esos problemas que existen promulgados por los hombres, que a ciertas personas los achican o los ponen más pequeños y les enseñan eso desde jóvenes. Entonces ellos se sienten, uy, eso es menos que tú. No, señor, nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Pero con Darwin sí hay eso. ¿Sabías eso? O no sé si ustedes sabían pues que los orígenes de las especies tienen que ver con el racismo. La respuesta va a ser, si le preguntas a una persona acerca de esto, no, ellos no saben que de eso se trataba, porque la mayor parte de las personas nunca leen el origen de las especies. O sea que simplemente citan a Darwin como si de repente fueran pues expertos en la materia. Vayan y lean el libro en el internet. Yo se los recomiendo que lean el libro de las orígenes de las especies. Y les aseguro que si la leen, ustedes mismos irían a los colegios donde le están enseñando a sus hijos y los van a retar por su intolerancia. Son intolerantes. Y ninguno de ellos ha leído a Darwin tampoco, pues, pero Darwin es uno de los grandes promotores de este asunto, pues, de lo que nosotros vemos el día de hoy. Después nos preguntamos por qué no podemos tener discusiones sustantivas, porque las personas con las que tú ves el día de hoy no pueden, no les han enseñado a pensar. Entonces, las personas no están equipadas, no están preparadas, no tienen la capacidad, debido a que el sistema de la educación del día de hoy no los entrena para hacer eso, señoras y señores. Entonces, ese es el problema que tenemos. Si ustedes quieren saber cuál es el problema que existe el día de hoy en Estados Unidos, ahí viene. Pero eso es un asunto que ha sido puesto
por las Naciones Unidas. Uno de los promotores de esto es Bush, el presidente Bush antiguo, no el hijo de él, sino el otro, Herbert Bush, me parece que se llamaba. Todas esas personas firmaron los tratados con las Naciones Unidas para permitir que el currículum de estudio de las Naciones Unidas llegara a los Estados Unidos, para desacobar la cristiandad, para quitar lo que existía en las escuelas norteamericanas cuando yo estaba aquí, que eran los 10 mandamientos. Esos se encontraban en todos los colegios públicos, los 10 mandamientos. Y no había crimen, y no había robo, y no había nada de eso. Lo quitaste y ahora fíjate el problema que existe. Bueno, entonces, este es el motivo por el cual la Escritura tiene tan grandes implicaciones, y en las cuales pues podemos pasar semanas solo en 2 o 3 versículos, si en realidad pues quisiéramos entrar a ver todas las conexiones que tiene esto, porque es tremendo. Pero bueno, lo que les quiero es que estén al tanto de que ahí están, que esto conlleva mucha más información. Entonces veamos a Deuteronomio de nuevo, Deuteronomio 12, del 32 al 13:2. Dice lo siguiente: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Ya ven las implicaciones, ¿ok? Si se levanta en medio de ti un profeta, soñador de sueños, y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle, fíjense lo que le está proponiendo, algo que la palabra dice, ¿no? Pues bien, claro está, y eso lo vimos. Ahora en el versículo 3 y 4 tenemos algo adicional, que ya hemos visto, pero quiero repasarlo, porque como hemos pasado por tanta información, pues para refrescarle la memoria. Cuando Dios dice, no escucharás la voz del profeta, aquí está hablando de un falso profeta. Eso es lo que les quiero decir. Y aquí se lo pongo en la pantalla, el asunto del falso profeta. Y está en Deuteronomio 12:3. Ay, no me digas que no lo puse a Deuteronomio 12:3, 4. Bueno, no está aquí Deuteronomio 3 y 4, pero se los voy a decir porque yo sí lo tengo. No darás oído a las palabras de ese profeta. Ese es lo que dice el versículo 3 del capítulo 13. O de ese soñador de sueños. Recuerden que en esas épocas Dios a veces se comunicaba con los profetas a través de sueños o a través de visiones explícitas. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Dónde se encuentra la epistemología y la metafísica en la persona? En su corazón. El corazón es la biblioteca que tiene la persona en su propia alma. Ahí es donde se encuentra toda la información. ¿Okay? Y esa está puesta por diferentes, temas. Tú puedes buscarlas y ¡pum!, saca la información de acuerdo a los temas que estás buscando. Pero aquí el Señor está diciendo, en lo que concierne a quién es el Creador, yo creo que tú me tengas a mí en tu corazón y no admitas a nadie más ahí. Para ver si te está probando, fíjate lo que está diciendo, te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después el versículo 4 dice, en pos del Señor tu Dios andarás, y a Él temerás, y guardarás sus mandamientos, y escucharás su voz, y servirán a Él, y a Él se unirán. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Solamente con Él, caminen con el Señor nada más, no permitan que el sincretismo, esa palabra sincretismo, es la que permite que el paganismo entre y se mezcle con lo que le está diciendo Dios aquí, con la palabra de Dios, que es la metafísica que abrazan las personas que han permitido que estos sistemas informativos, con sus filosofías y con sus religiones y con su manera de ver las cosas, se mezclen con la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de arsénico hace que tu información en tu corazón, que es 100% fidedigna, llegue a ser adulterada por el sincretismo del paganismo, con el paganismo, perdón. Entonces, después dice, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense lo que le está diciendo. Entonces, aquí hay precisamente Moisés, es el que le está diciendo esto al pueblo, y lo pone por escrito para que quede ahí por generación tras generación tras generación. Ya esto lleva escrito 3.400 años, señores y señores. 3.440 años. Bueno, entonces pensemos en este asunto por un momento. Si esta es la escena de la santificación, que es la separación, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que la santificación es la separación del mundo y separación hacia Dios. No queremos, el mundo no tiene nada que enseñarnos a nosotros. El mundo lo que nos va a dar es mentira y nos va a utilizar para su propio beneficio.
¿Okay? Por eso es que existen hoy las supuestas amistades, porque quieren que tú vengas con ellos para que tengas un grupo de personas que lo puedas utilizar. ¿Okay? Como dice un amigo, ¿de qué sirven los amigos si no los puedes utilizar? Y eso es lo que hacen las personas, que utilizan a los amigos para lo que ellos deseen. Bueno, entonces pensemos en este asunto por un momento, pues, porque estamos hablando de la santificación. Le está pidiendo por lo que se santifique, que tengan al Señor su Dios en su corazón, que no permitan el secretismo. ¿Qué está ocurriendo en la mente de Dios que dice que quiere probar a los creyentes y los voy a probar dándoles una herejía? Así es que Dios está permitiendo la prueba del creyente. ¿Oyeron eso? Muy importante, porque el pueblo de Israel sabe este asunto. Ahora nosotros lo vamos a ver. ¿Por qué es que Dios no quiere probar con herejías? Con las herejías del mundo. Está permitiendo que eso llegue a nosotros para que nosotros discernamos. Que esto me sirve, esto no me sirve. ¿Okay? Si tú tienes suficiente información divina, tú mismo te vas a decir, eso no me sirve, no tengo tiempo para escuchar mentiras. No me interesa la mentira. Si tú te quitas eso de arriba, imagínate, ahora tienes todo el tiempo para ser bendecido por el Señor, porque Él te va a llevar al lugar donde Él te va a bendecir. No estás creyendo en pajaritos preñados ni en cuentos de caminantes, no lo haces. ¿Por qué? Porque tu metafísica tiene la verdad absoluta de la palabra. Y nuestro Padre es suficiente para nosotros, para bendecirnos. ¿Quiere decir eso que no vas a tener amistades? De ninguna manera vas a tener amistades, pero las vas a escoger. Y tus amistades van a ser personas que piensan similarmente a ti. Ahora vas a tener amistades en el trabajo, lógico. Pero lo que vas a querer hacer es unirte con personas que aman a tu Dios. Ya bien sea en amistades o en cónyuges matrimoniales o personas que quieres conocer. Si no pasa por eso, ha perdido el 50% de lo que podían tener contigo. ¿Por qué? Porque tú no quieres. Eso fue una de las cosas que yo hice de paso. Yo no me iba a casar con una persona que no quisiera a Dios. Y yo dije, 51% de mi decisión tiene que ver con si esa mujer ama a Dios o no la ama. Si no la ama, no me interesa. Ya, de ahí en adelante ya, el otro, que desarrolles 30%, bueno, y a la final, ¿qué? Tú sabes lo que dice la palabra de Dios, que si tú te juntas en yugo desigual con una persona que no quiere a Dios, te va a sacar del camino, va a desviar tu corazón y vas a perder la herencia. Por medio de ella te va a robar la herencia, Satanás. Tu herencia. ¿Okay? Ahora, si tú te pegas a la palabra de Dios, Él va a proveer. Él sabe tu condición. Él va a proveer para ti. Fíjate que Él va a proveer. Él es el proveedor número 1A. Así como tú quieres proveer para tus hijos, Él, que tiene todo, quiere proveer para ti. Entonces hay que hacerle caso al Señor. Bueno, entonces tenemos que Él les va a dar a ellos una herejía. ¿Ok? ¿Qué es lo que ese tipo de prueba obliga al creyente a hacer? Bueno, aquí lo que vemos es que si regresamos a la pregunta básica, ese es un examen de fidelidad. En pocas cosas has sido fiel, sobre Dios te pondré. ¿Se recuerdan? Bueno, aquí está la fidelidad tuya. ¿A quién le vas a hacer caso? Entonces, ese es el examen de la fidelidad, porque si un creyente camina con el Señor, quizás no puede articular lo que está sucediendo, pero algo no está bien aquí, va a decir. Esto que me están presentando no me gusta lo que me están diciendo, no concuerda, aunque no me recuerdo yo exactamente, no concuerda con lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Ahí tienes el escudo de fuego del Señor. Así te protege el Señor con su palabra. Entonces, es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, y eso lo conocemos como discriminar. ¿Cómo saber discriminar correctamente? ¿Cómo les parece la palabrita que les estoy utilizando? Porque hoy en día se utiliza la discriminación como algo equivocado. Pero aquí estoy utilizando la discriminación de la manera correcta. Y lo estoy haciendo a propósito porque hoy en día la palabra ha sido distorsionada políticamente y es utilizada de una manera inapropiada para describir la discriminación arbitraria de las personas basado en sus razas. O sea, pero esa aplicación es falsa porque en la Biblia no hay una multiplicidad de razas. Eso es lo que la gente no sabe. No existe en la Biblia tal cosa. ¿Cuántas razas hay en la Biblia? Pues bien, los judíos y los gentiles. ¿Y cuántas razas tienen los judíos y los gentiles? Todas están mezcladas. O sea que no te está hablando de raza.
En la Biblia sí hay diferentes culturas y hay diferentes grupos lingüísticos, pero no hay razas diferentes en la Biblia, señoras y señores, porque Él rescata a todos y Él los hizo a todos. Él es creador. Entonces, eso significa que cada persona, ya sea varón o hembra, negra, blanca, roja, amarilla, todos tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. Ni más ni menos. Ahora, si tú crees que tiene más valor que una persona que no se asemeja a ti porque su piel es diferente, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Arrogancia. Ojo, mírate a ti mismo, porque si Dios te dice que eso no tiene valor, tú estás siendo arrogante. Arrogante, no sabes lo que estás diciendo, estás lleno de aire caliente, básicamente. Entonces, y tú quieres estar cerca de una persona que está llena de aire caliente, ¿para qué quieres esa persona? Si está más equivocada que de lo que puede estar, pues. Entonces, pero no ante los ojos de Dios, y todos han sido hechos a la imagen de Dios, todos. Me recuerdo que en los días de la segregación aquí, recuérdense que yo vine a los Estados Unidos en el año 1962, y en el sur todavía existía, por ejemplo, en Alabama existía una discriminación increíble. Había pues a las personas de color a un lado y los blancos por otro lado, así era. Y no podían ir, por ejemplo, los negros no podían ir a las iglesias de los blancos, o si iban tenían un lugar allá, separado. De otra manera no lo dejaban entrar. Que eso es una mancha en la cristiandad de los Estados Unidos, quiero que sepan, porque va en contra de la Biblia desde el comienzo hasta el fin, eso que hacían ellos. Entonces, este señor negro, un poco deprimido, me dice a mí, me acuerdo, porque yo lo vi que se sentía cabizbajo y le pregunto, bueno, ¿qué pasa? Entonces, dice que él sentía que tenía la marca de Caín, porque eso es lo que le habían enseñado. ¿Y de dónde sacó esa manera de pensar? Y yo le pregunto, bueno, ¿por qué piensas eso? ¿Quién te lo dijo? Bueno, lo que enseñaban en el sur era eso, o sea que es una herejía. Primero que todo, pues, Caín no era negro, para comenzar, de alguna manera. ¿Se dan cuenta? Porque eso, recuerden que todos los genes están en Adán, ¿correcto? Y en Eva. Y las permutaciones, las conmutaciones que pueden salir de estos cromosomas son billones. O sea, de ahí sale el tono de la piel, de ahí sale la estructura ósea, de ahí sale el color de los ojos, de ahí sale una serie de cosas, o sea, que solamente Dios lo puede hacer porque Dios es el que dispone estas cosas y Él supo y Él lo hizo. Entonces, era una marca en la cual las mismas iglesias del sur participaban, que era una distorsión de la verdad. Entonces, había iglesias segregadas, o sea, los hijos de Dios segregando a los otros hijos de Dios. Imagínense ustedes el tamaño de cosas que hacían. O sea, esa fue una mancha en la cultura americana, definitivamente, que violaba muchas de las escrituras. De todas maneras, pues, claro está que si tú discriminas a una persona por un periodo prolongado de tiempo, ¿te gustaría a ti que te discriminen por el color de tu piel? O sea, tú no puedes entrar ahí. O sea, habían personas que habían logrado tener el máximo nivel en lo que ellos habían escogido. Y salían, por ejemplo, los beisbolistas de esa época. Había un beisbolista negro muy famoso que era una maravilla. Pues cuando iban a visitar, no lo dejaban entrar a los mejores hoteles, sino que tenía que irse a otro lugar. ¿Cómo te sentirías tú si una persona te hace eso? No se siente bien, ¿verdad? ¿Y eso qué pasa? ¿Me explico? O sea, va en contra de la palabra de Dios. Que nosotros, como nación cristiana, pues como personas de los Estados Unidos, pues no deberíamos permitir eso. Eso no se debe permitir. Y claro está lo que va pasando, que eso va engendrando odio. Porque si estas personas son discriminadas por un periodo de tiempo, va engendrando odio dentro de esa raza con los que lo discriminan. ¿Verdad? Va engendrando odio, ¿por qué me tratas así? Entonces viene, si no tienes la palabra de Dios, si esa persona no tiene la palabra de Dios, entonces ahora va a buscar resolver los problemas por su propia cuenta. O sea que, si me explico, eso causa una serie de problemas tremendos. ¿Por qué? Por la mala aplicación de la palabra de Dios. Entonces, ahora lo que les quiero presentar es una lista de los exámenes doctrinales a través de la historia de la iglesia, que es un tema muy, pero muy interesante. Y esto que les quiero enseñar, ustedes se van a quedar, no perplejos, pero se van a dar cuenta cómo es que se desarrollan las diferentes doctrinas generales de la iglesia. Y generalmente ocurren por ciertas herejías que ciertas personas propusieron, entonces obligan a los padres de la iglesia primitiva a ahondar. Ahora, si ustedes piensen por un momento, si tú te retiras de los escritos originales de los apóstoles y pasas 100 años, ya en 100 años se murieron todas las personas que conocieron a esas personas y hay otra generación.
esa generación tiene que estudiar la palabra de Dios. Y los escritos estaban dispersados por todas partes del mundo. Están viendo el problema que existía. No había internet, no había televisión, no había universidades, no había nada o sea, lo importante es que una persona pudiera estudiar esto. Un problema, era un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos tenían que estudiar y ellos proponían, sí habían gente que, como siempre, Dios ha mantenido un grupo de personas que lo aman, pero estaban en diversas partes del globo terráqueo en esa época. Entonces hay escuelas diferentes y de ahí emanan pensamientos diferentes porque cierto líder pues vio las cosas de esta manera y llegan a los concilios, ellos proponen esa idea, entonces los otros lo ven, dicen no, esto es una herejía o esto está bien o no está bien. Ahí en esos consejos era que se planchaba el asunto, se arreglaba el asunto y se llegaba a la conclusión doctrinal. ¿Okay? Quiero que tengan el trasfondo en su mente. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Y les quiero enseñar que aquí existe un patrón pues. Y tiene que ver con ese tipo de fidelidad, porque Dios quiere que nosotros lo conozcamos, o lealtad que Dios representa a los creyentes y lo ha estado haciendo por siglos. Ese es un examen que ha pasado por siglos y lo estoy diciendo porque ustedes también pueden pasar por este examen, no solo en los días de Moisés. Entonces, aquí les voy a poner un diagrama muy interesante y en un lado ustedes pueden ver que a un lado tenemos información a la izquierda y a la derecha. En el primer punto que tenemos aquí, estamos hablando de la estrategia envolvente, porque el Espíritu Santo envuelve esas cosas, del Espíritu Santo a través del crecimiento de la iglesia con la palabra de Dios. Él protege al creyente con su palabra. Ese es básicamente el escudo de fuego que le da al creyente, su protección. Entonces, en el primer punto que ustedes ven a la izquierda, que a la mano derecha vemos el otro lado, habla acerca del canon del Nuevo Testamento, o sea, de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ahora, el asunto en el cual tenemos que enfocarnos es cómo llegó el canon de la Escritura del Nuevo Testamento a ser el canon de la Escritura del Nuevo Testamento. ¿Quién decidió cuáles eran los libros que se iban a reunir como base del Nuevo Testamento? Muy interesante la pregunta, ¿verdad? Porque nosotros lo tenemos, aquí lo tenemos y ya nosotros decimos sí, así es. Bueno, y sí, así es, pero esto tuvo que desarrollarse, señoras y señores. O sea que esto no fue asunto místico. ¿Me explico? No fue asunto del misticismo que a mí me llegó la información y bueno, no. ¿Cuáles eran las cartas y quiénes de los apóstoles se permitía que fueran las cartas que se utilizaran? Entonces, este habla del canon del Nuevo Testamento y a la derecha está el paganismo que habla de la continuidad del ser. Entonces, ese fue un periodo en la historia cuando la iglesia tuvo que reconocer cuáles eran los textos inspirados. Así es como llegamos a tener el Nuevo Testamento, señoras y señores. Y por ejemplo, ¿cómo podemos saber si el Evangelio de Tomás es parte de los Evangelios del Nuevo Testamento o no? O si tiene el mismo peso del Evangelio de Juan. ¿Okay? Ellos tenían que determinar eso, señoras y señores. ¿Cómo determinaba la iglesia eso? Bueno, la única forma en que la iglesia podía saber eso era encontrando cuál era la teología del Evangelio de Juan y cuál era la teología del Evangelio de Tomás, que es un pseudo-evangelio. Pseudo quiere decir falso, un evangelio falso, que muchas personas leen pues en otros libros. Y la base es la diferencia que existe entre el creador y la criatura. Esa es la base que ellos utilizaban. ¿Enseña ese evangelio al Dios de la Biblia o enseña otro tipo de mancha o calumnia pagana de la deidad y del universo material? Recuérdense del sincretismo, porque resulta que el sincretismo no solamente es para el pueblo de Israel, la iglesia también sufre de las embestidas de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas habla de lo que va a suceder en la iglesia y cómo de estas incursiones del sistema cósmico a la cristiandad van a continuar hasta el final. Incluso van a incrementar y va a tener una gran acogida y van a casi pues a desmoronar a la iglesia por completo. Porque en los últimos días, dice la palabra, aún los santos apostatarán de la fe. ¿Okay? Entonces, claro está que tenemos que ver eso y eso es lo que ellos hacían. Me refiero a ese tipo de cosas entonces. O sea que el examen para determinar la verdadera revelación era probar si la iglesia entendía la diferencia entre el creador y la criatura. ¿Okay? Y particularmente en el área del lenguaje. Estamos viendo el quiasmo, estamos viendo el lenguaje, lo importante que es, estamos pasando porque al final viene pues lo que es el libre albedrío de la persona y cómo Dios presenta esto para salvaguardar a la raza humana hasta que la iglesia sea completada.
Entonces, el segundo punto que ustedes ven ahí es la Trinidad de la persona del Mesías. Y a la derecha tenemos la lógica idealista. Por 3 o 4 siglos, la iglesia tuvo que manejar la herejía tras herejía, quiero que sepan. En esas épocas todavía no se había formulado lo que nosotros tenemos ya formulado el día de hoy, por personas que hicieron los grandes estudios eclesiásticos, ¿okay? Y doctrinales. Entonces, ¿quién era el Señor Jesucristo? Hubo algunas herejías que proclamaban que Él solo era una persona a la cual vino el Espíritu de Dios. Esto es lo que se proponía. O sea, fíjense, están en la iglesia primitiva, no tienen todas las cosas que nosotros tenemos, y se están proponiendo ciertas cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque recuérdense que en esa época se hacían estos concilios, pero las personas venían de diversas partes del mundo, con lo que ellos habían estudiado particularmente en sus áreas. Entonces venían y se hacían estas preguntas, y estas preguntas tenían que ser concentradas en estos concilios. Entonces, estas herejías proclamaban que Jesucristo solo era una persona a la cual había venido el Espíritu de Dios, y también había otras personas que aseveraban que la deidad vino y que Jesús en realidad no tuvo alma humana. Hubo otro tipo de cosas también, pero ustedes ya pueden ver pues las embestidas de estas. Tú le presentas a la iglesia primitiva esto, bueno, entonces ¿cómo vas tú a enseñar lo que dice la Biblia cuando estas personas están proponiendo estas cosas? ¿Dónde se encuentra la información bíblica que respalda la metafísica que nosotros tenemos para tener la epistemología correcta? Entonces, si a ustedes les interesa el tema, pues hay libros que hablan del asunto porque es muy interesante. No voy a ahondar en esto muchísimo, pero sí les voy a dar lo suficiente para que tengan la información adecuada. Todo está relacionado a la historia de la iglesia. Si tienen volúmenes de la historia de la iglesia, ahí pueden ver herejía tras herejía tras herejía y los concilios que se presentaban para resolver la herejía. ¿Okay? Entonces, el problema era que después de todas esas aseveraciones, esas herejías se formulaban y se llega a la conclusión, entonces, por medio de estos concilios, y por eso se formula la doctrina de la Trinidad. Saben que en la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero nosotros sí sabemos que la Trinidad existe. El asunto es que eso no se acaba, y les digo por qué, porque hoy en día los testigos de Jehová, por ejemplo, y otras sectas declaran en sus panfletos que la iglesia prestó el concepto de la Trinidad de los griegos. ¿Se dan cuenta? Porque hay otro ataque. Hay muchos ataques que ellos pueden formular de manera diferente. Pero ahí no fue donde la iglesia sacó la doctrina de la Trinidad. La iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad porque los padres de la iglesia primitiva no podían reconciliar la información de las Escrituras de ninguna otra forma. No lo podían hacer. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo es que Dios es uno y aquí está el Hijo que está diciendo que es Dios y el Padre está diciendo que es Dios, el Espíritu Santo dice que es Dios? Entonces, ¿cómo vas a arreglar el asunto? ¿Se dan cuenta? En otras palabras, tenemos dos personalidades que están claramente declaradas en la Escritura, o demarcadas, que es el Padre y el Hijo, y claro, hay menos información acerca del Espíritu Santo, pero está también ahí. Pero sí tenemos claramente al Padre y al Hijo, y son dos personalidades distintas. Por ejemplo, en el Monte de la Ascensión, en el Jardín de Getsemaní, con la oración que tuvo nuestro Jesucristo como sumo sacerdote, Él está hablando con el Padre, ¿verdad? Le dice, si es tu voluntad, que haz que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Le está hablando con el Padre, porque no está hablando consigo mismo, porque no estuviera demente, loco y estuviera esquizofrénico, ¿verdad? Está hablando con sí mismo, sino está hablando con su Padre. O sea que tenemos a dos personas y las dos dicen ser deidad. Y aún así, pues nosotros nos apegamos a la distinción que existe entre el Creador y la criatura, que Dios es uno. ¿Okay? Entonces aquí hay dos. Para nosotros ya sabemos de qué se trata, pero para ellos en esa época, ¿cómo lo hacían? ¿Sí se dan cuenta? Y además de eso existía en la filosofía ciertos empujes que hablaban del uno y de la totalidad. O sea que concurrentemente pues Satanás está proponiendo en la filosofía ciertas cosas, y dentro de la iglesia está saliendo este problema que es apuntado pues por estas personas que están en estos campos de filosofía. Que están diciendo que eso no puede ser así como ellos están diciendo. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer la semana que viene, porque se nos acabó el tiempo, es la siguiente: ¿cómo puede ser Dios uno y a la vez tres?
La semana que viene abordamos el tema con lujo de detalle, porque para que ustedes sepan cómo se desarrolló la doctrina y por qué estamos hablando de la doctrina de la Trinidad, porque tiene que ver con el uso de las palabras que se encuentran en la Biblia, que es la verdad, que estamos defendiendo la palabra escrita. ¿Okay? Entonces ahí culminamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de ahondar pues este tema profundamente y para resolver algunos de los inquietudes que hemos tenido pues en nuestra cabeza, en nuestro corazón y a través de la edad de la iglesia. Y ahora pues podemos abordar esta información que nos permite ver el desarrollo de estas doctrinas que dirigen a la iglesia. Te pedimos que todas las cosas que aprendamos aquí, Señor amado, sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.